Yo soy Francesca, vengo de Italia y soy licenciada en antropología, estudié en la Universidad de Bologna y ahora estoy al segundo año de un máster que se llama Integrated Food Studies en la Universidad de Copenhague y estudia el sistema alimentario desde un punto de vista multidisciplinario. Estoy acá haciendo una pasantía gracias a Gloria en el marco del CISPAN. Gracias también a Marco Pilar. Y gracias a esta pasantía conocí la UTT, la productoras de pequeña escala, y la presentación que voy a hacer sobre un fenómeno muy italiano, el caporalato, y encontré muchos paralelismos entre el caporalato y los problemas del sistema alimentario acá en Argentina, y creo que es nos hace comprender también, y nos hace comprender cuánto los sistemas son conectados y cuánto hacen todos parte de un sistema agroalimentario global. Así que voy a hablar del caporalato desde una perspectiva sí italiana, pero también global, y intentaré también de poner luz en el vínculo con la salud. El caporalato se hizo muy... ¿Por qué está así? Se hizo muy visible y relevante en los últimos 10 años porque salieron noticias dramáticas de trabajadores que hicieron incidentes o también casos de muerte de trabajadores vinculados a este fenómeno, y surgieron movimientos sociales en defensa de los trabajadores del caporalato. El caporalato es una forma de intermediación en el trabajo agrícola. ¿El campesinado de acá? Donde hay un caporale en la cabeza de este sistema que emplea los trabajadores. Un capataz. Un capataz, no sé. Es vinculado también a la agromafia, en muchos casos, y emplea, el caporale tiene esta función de emplear trabajadores en campos agrícolas y organizar el empleo con el dueño de la tierra, organizando también no sé, la vivienda, el transporte desde la vivienda al campo, el salario del caporal, la cosecha, organizar todo con el dueño, siendo un puente. El caporal tiene el salario que consiste en un porcentaje del salario de los trabajadores. Históricamente es un fenómeno enraizado en el sur de Italia, que por razones históricas tiene condiciones y recursos diferentes desde el norte de Italia. Y yo, gracias a un artículo escrito por dos profesores de la Universidad de Bologna, estoy informando a ustedes. Ellos hicieron un trabajo etnográfico en Basilicata y Puglia, que son dos regiones de centro-sur de Italia, una sur, Puglia, y fueron en campos de tomates, porque principalmente el caporalato se difunde en estos campos de tomate, y los trabajadores en los últimos años son trabajadores migrantes. Pero históricamente el caporalato existe hasta el siglo XX, y solo en el 2016, y no era ilegal, solo en el 2016 se hizo ilegal, porque, como dice antes, se hicieron visibles condiciones de vida muy precarias de los trabajadores del caporalato. Y para entender el rol que tiene el caporalato en el sistema alimentario italiano, hay que insertarlo en un contexto histórico. Y como decía Gloria, en los años 80 hay un cambio de paradigma en el sistema alimentario internacional, donde son los supermercados que asumen un papel fundamental, se convierten en los protagonistas y fijan
los precios de los productos, fijan también las condiciones, los criterios de producción, distribución y consumo. Y en Italia pasa esto. En los años 80 Italia se hizo un gran exportador de verdura y fruta en fresca y en lata, especialmente de tomates, que es el símbolo de la nuestra sociedad, de tomate, pomodoro. No, sí. Y para seguir esta demanda, solo las grandes fincas alcanzaron lo que pedían las grandes empresas. ¿Y por qué? Porque son las empresas que pudieron invertir en la mecanización, y también porque tenían una gran disponibilidad de mano de obra a bajo coste. El sur de Italia en particular, diferentemente del centro y del norte, tuvo casos de fincas de medio tamaño que no se mecanizaron o atrasaron la mecanización y pudieron alcanzar los criterios de las grandes empresas porque tenían alta disponibilidad de mano de obra migrantes, por razones geográficas. El sur es muy cerca del norte de África, por ejemplo, y por eso los precios de los productos competían. Los trabajadores migrantes los trabajadores del sistema del caporalato vienen sobre todo desde el norte de África, Marruecos, África subsahariana también, y Rumanía, India y Pakistán. Y viven en condiciones muy precarias, como decía. Viven en guetos al lado del campo solitamente, con casas hechas de madera que a menudo se incendian, y tienen un salario muy bajo y que no respeta el mínimo del salario del Estado, como impuesto por el Estado italiano. El caporalato entonces es un ejemplo claro de cómo el sistema alimentario italiano, pero también el sistema alimentario hegemónico actual, funciona porque se basa sobre una externalización de los costos que se basa sobre una explotación de los cuerpos y una explotación de los trabajadores migrantes, en estos casos, que son los excluidos y que siguen siendo excluidos y por eso pueden ser explotados. Y no es solo una explotación del cuerpo humano, es también una explotación de la naturaleza. El caporalato tiene lugar como se pasa en campos de monocultivos, el tomate principalmente, pero también de naranjas, y son monocultivos donde el producto, la comida, pierde todos sus valores sociales que antes mencionamos, sus valores culturales, identitarios, sus valores nutritivos, y se hace pura mercancía, pura commodity que como única función tiene que hacer ganar las grandes empresas. Y en estos grandes campos de tomate, por ejemplo, hay casos de trabajadores que mueren intoxicados por fumigación, porque hay un alto uso de productos fitosanitarios, como herbicidas, pesticidas. Italia, como dice un informe de una organización ambiental famosa en mi contexto, Legambiente, es una de los mayores consumidores de productos fitosanitarios en Europa. Y entonces el alto uso de productos fitosanitarios es un peligro para la salud de los trabajadores, pero también para la salud de los consumidores. Y sí. Para cerrar con una nota positiva,
los trabajadores del caporalato como NOCAP, que está luchando para mejorar, no solo para eliminar el caporalato, pero también para luchar en defensa de los derechos de los trabajadores, de los consumidores, de una naturaleza y de un medio ambiente sustentable y saludable. Y también organizaciones como Slow Food, que acá se conoce, que lo fundió Carlo Petrini, que es un italiano, así que en Italia es un pilastro. Ah, mira. Entonces es muy reconocida como organización en Italia y hace su reunión en Torino. Torino, sí, con chocolate. Porque fuimos con Miriam. Sí, es una buena realidad que promueve mercados locales donde se pueden, el acceso a los productos es más positivo para los trabajadores, para que pueden obtener un salario más respetuoso, y también el consumidor puede también elegir. Y sí, eso, así que esta es la vía, como los movimientos que pueden luchar para no solo una lucha contra el caporalato, pero también para un sistema agroalimentario mejor para las personas, el medio ambiente y la comida. Gracias. Me alegra un montón este tipo de eventos y que hayan dicho que hay 67 cátedras en todo el país de soberanía alimentaria. Y digo, bueno, somos un montón preocupándonos por esto, pero siempre me sorprende que a nivel política y partidismo, y se ven las elecciones, y que nadie hable de ninguna política que tenga que ver con la soberanía alimentaria, o sobre la agroecología, la sustentabilidad, como son términos que quedan siempre muy en el nicho. Y me pregunto cómo podemos hacer, o si realmente está pasando algo a nivel política más de adentro que nosotros no nos enteramos y ustedes saben y nos pueden compartir, o qué podemos hacer para que haya un cambio a nivel político, a nivel legislatura, a nivel leyes que realmente puedan acercar esto a lo concreto y bueno, también para que llegue información a más personas. Si saben tal vez de si se está llevando a cabo alguna política en el gobierno con respecto a la soberanía alimentaria que no se sepa públicamente, y la segunda es que si eso no se hace, si no hay una política, ¿cómo podemos hacer para que la soberanía alimentaria esté en la agenda política? Si la soberanía alimentaria está en la agenda política, ¿vos qué opinas? Este país que es autosuficiente de alimentos tiene dos problemas fundamentales. Uno es el de la inflación, el otro el acceso a la tierra. Mientras no tengamos reforma agraria, y yo no soy Grabois, pero es una bandera que se mantiene hace más de 100 años, y se entregue la tierra a los verdaderos productores, y no tengamos esta anomalía de que un solo dueño tiene 1 millón de hectáreas y no sabemos para qué, ¿no? No podemos resolver este problema. Yo creo que no está. Creo que no está. No lo veo en las plataformas de los partidos políticos. El problema del costo de la canasta básica es muy importante, lo que decía el secretario del sindicato. Como que parecía como que no era un tema para el sindicalismo, lo es, porque las paritarias se fijan los salarios. ¿Y cómo fijar los salarios si no sabes cuánto cuestan las canastas? Si nosotros tenemos una canasta de 190.000 pesos y un salario de 60, estamos meando fuera del tapo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar. Y esto es un problema de la presión social. Esto es un problema de la movilización. Este es un país peleador por sus derechos. Y yo creo que tenemos que pelear un poco más por este problema. Yo creo que nosotros mismos no le hemos dado la suficiente dimensión al tema de la alimentación. Tiene que haber una presión social, una movilización general, una conciencia general
en que los salarios tienen que ser acordes con el costo de la canasta. Esto, ahí hay un mensajito que está apareciendo, que nadie cobre menos la canasta. Es decir, acá hay una realidad, hay un despropósito. Entonces esto es lo que tenemos que saber. ¿Cuánto cuesta la canasta? Yo tengo que ganar tanto. Esta es la realidad. Y hay que pelear para que las plataformas de los partidos políticos, ahora que venimos a una campaña electoral, entre esta temática.